Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Allí en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, queremos dar lectura a la parte final de este capítulo 3 del libro de Efesios y terminar así este capítulo que hemos comenzado para continuar con nuestra serie en el libro de los Efesios. Hemos titulado, hermanos, el mensaje en esta mañana, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Se titula el mensaje, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a escuchar en este pasaje una de las oraciones del apóstol Pablo. Cómo Pablo oraba. Cómo Pablo oraba en el Espíritu, lo cual es orar de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas y para la vida de la iglesia. Nosotros podemos aprender mucho acerca de nuestra vida de oración. ¿Qué es lo que sale de nuestros corazones en oración a Dios? ¿Cuál es el enfoque de nuestras oraciones como el cuerpo de Cristo? ¿Tenemos nosotros una visión y una mentalidad de cuerpo, de iglesia, en nuestras oraciones? ¿Sabemos qué es lo que desea Dios para la vida de la iglesia y oramos de esa manera? ¿Cuál es el deseo de Dios para sus hijos en el cuerpo de Cristo? ¿Y cómo entonces podemos ser llenos de la plenitud de nuestro Dios? Estas son algunas de las cosas que vamos a ver a través de la lectura de este pasaje y nuestra meditación en esta palabra. Efesios capítulo 3, vamos a comenzar leyendo en el versículo 14. Efesios 3, 14, dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es mi oración que el Señor hoy añada su bendición a esta lectura de la palabra, que la haga prosperar en nuestros corazones. Hermanos, vemos al apóstol Pablo orando. Vemos un momento en la vida del apóstol Pablo donde está clamando y pidiendo a Dios en oración. Y yo me pregunto si por un momento tú puedes coger tus oraciones y ponerla al lado de la del apóstol Pablo y tratar de compararlas. Número uno, te pregunto en esta mañana, ¿tienes tú una vida de oración? Una vida de oración. ¿Estás orando tú, verdad, diariamente, frecuentemente en tu vida? Y lo primero que quiero señalar en esta mañana
es que vemos cómo el apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y la pregunta es, ¿por qué causa es que el apóstol Pablo viene en oración y la postura que él adopta es una postura de doblar sus rodillas? Yo estoy seguro que tú y yo hemos doblado nuestras rodillas en oración por muchas razones. Hemos estado enfermos y doblamos nuestras rodillas. Nuestros hijos están enfermos y doblamos las rodillas. Necesitamos trabajo y doblamos las rodillas. Estamos en una necesidad en la casa y doblamos las rodillas. No hay nada de malo con eso, ¿verdad? Debemos traer, y dice la palabra, que sean conocidas todas nuestras peticiones con toda acción de gracia y en toda petición delante del Señor. No estamos diciendo que hay nada de malo con esas oraciones que nosotros hacemos en el diario vivir por las cosas que nos achaquen y por las cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con mi vida y con mi necesidad. Pregunta, ¿qué está pidiendo el apóstol Pablo aquí para él? Empecemos a ver por qué es que el apóstol Pablo dobla sus rodillas. Y yo quiero en esta mañana decirles, hermanos, que la vida del apóstol Pablo es una vida poderosa en este tipo de oración, porque Pablo está conectado con el plan glorioso y maravilloso de Dios, no solo para él personalmente, sino para él como parte de un plan muy grande, muy grandioso, que va más allá que solamente sus necesidades diarias. Yo les quiero decir en esta mañana que nuestras vidas de oración a veces y nuestras vidas cristianas tienen un enfoque que es muy individual, territorial, provincial. En otras palabras, muchas veces nuestra vida cristiana solo está concentrada en la distancia que hay de mi casa a mi trabajo y de vuelta, en los asuntos que están pasando en mi hogar, en aquellas cosas que me atañen a mí y a mi familia. Y una vez más, no hay nada de malo con eso, pero yo creo que podemos aquí aprender algo mucho más grande de cómo nosotros llenarnos de toda la plenitud de Dios en nuestras vidas. Y para eso tenemos que entender que en este pasaje Pablo acaba de hablar, de explicar el mensaje de Dios que puede reconciliar al cielo y a la tierra. ¿Recuerdan eso el domingo pasado? El domingo pasado nosotros explicamos cómo Pablo en este pasaje está diciendo que a través de la predicación del evangelio, de esa revelación que a él le ha sido dada, él ha sido copartícipe ahora de la empresa de Dios en este mundo, a través de la cual el cielo y la tierra se reconcilian, a través de la cual Dios sana su creación, a través de la cual lo que ha estado mal en este universo, y es que la criatura de Dios se ha apartado de Dios y se ha volteado sobre sí misma, sobre sus deseos, sobre sus intereses y agendas, y le ha dado la espalda a Dios y no se somete al Dios de los cielos. Pablo ha explicado cómo es que Dios va a sanar este universo, cómo es que aquellos ángeles que permanecen en obediencia a Él están a la expectativa de ver cómo es posible, ¿verdad?, que la criatura le dé la espalda a Dios. Eso es una ofensa para los ángeles que permanecieron en su habitación, pero aún más están deseosos de ver cómo Dios va a reconciliar, a sanar y a traer una vez más a la criatura en este mundo en reconciliación con Él. Y Pablo ha explicado que Él ha sido partícipe de este gran plan que Dios tiene para sanar su universo, para una vez más hacer que tanto ángeles como hombres les rindan adoración al Dios de los cielos, se sometan al señorío y a la voluntad de Dios.
decíamos el domingo pasado, para que pueda ser realidad esa oración del Padre nuestro que dice: sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pablo ha explicado y ha dicho: yo soy partícipe de este plan. La predicación del Evangelio está sanando este mundo a través del llamado de Dios a la iglesia, donde la iglesia sale a aquellos que hemos estado en guerra y en hostilidad los unos con los otros en este mundo, y hemos recibido paz en Él a través de la paz que tenemos en Cristo, a través del Evangelio. Ese es el background, ese es el trasfondo que Pablo tiene en mente para arrodillarse a orar. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente para arrodillarse a orar? ¿Cuál es eso por lo cual dice: por esta causa? Vemos una intensidad en la vida de Pablo. Vemos una pasión en la vida de Pablo. Dice: por esta causa doblo mis rodillas. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Delante de quien nosotros doblamos nuestras rodillas? Delante de aquel a quien servimos, delante de aquello a lo que adoramos, delante de aquello que nos es grande y excelente y admiramos, doblamos nuestras rodillas. El apóstol Pablo, nosotros hemos dicho en esta carta a los Efesios, da una nota de adoración a Dios a través de su escritura. Pablo es el teólogo por excelencia de la iglesia. Él es el que nos enseña y nos explica los misterios de Dios. Pero me parece ver a un Pablo que, recibiendo la revelación de Dios, siendo lleno del conocimiento del plan de Dios en su vida, de pronto cae de rodillas en adoración a Dios cuando es lleno del conocimiento de la majestad y grandeza del plan de Dios para este mundo y para su iglesia. En otras palabras, la oración de Pablo es una oración que no está solamente concentrada, ¿dónde? En su vida personal. Si Pablo quizás no estuviera lleno de la plenitud de Dios como lo estaba, por causa de estar consciente del plan grande de Dios, Pablo probablemente oraría de esta manera: Dios mío, ¿qué me traerán de comida hoy? La comida ayer en esta mazmorra estaba que no había quien se la comiera. Ay, Dios mío, estos grilletes me han hecho me están dando unos dolores en las articulaciones. Ay, qué frío estoy pasando en esta prisión. Ay, Dios mío, cuántas cosas que yo necesitaría ahora en este momento. Porque ¿dónde es que está Pablo? En prisión. En las prisiones de Nerón. Pablo no está en la América de hoy. Pablo no está en los Estados Unidos de América, donde estamos hoy aquí con aire acondicionado y salimos y tenemos un auto esperándonos afuera y después vamos a comer una comida y nos saciamos y nos vamos y nos acostamos en un mattress de Mattress to Go o un therapeutic mattress. Y vamos a nuestras casas con aires acondicionados y tenemos libertad de salir, gloria a Dios, en este país hasta ahora, de allá hacia acá, de hablar nuestra mente, de tener libertad. ¿Cuántas cosas tenemos y disfrutamos nosotros en estos Estados Unidos de América? ¿Y cómo está nuestra vida de oración? ¿De qué se trata nuestra vida de oración? Ay, Dios mío, porque trabajo esto. Ay, porque se me rompió el carro. Ay, porque ahora, ¿qué me va a pasar mañana? ¿Será que podré pagar ese bill? Ay, Dios mío, y tengo este achaque ahora. Hermano, todas esas cosas, una vez más, no me escuchen decir que no, ¿qué? Que no las tenemos que tener en cuenta en oración. Lo que yo les quiero decir, que si eso es todo lo que tú tienes en tu vida de oración, tú no estás lleno o llena de la plenitud de Dios. Tu vida de oración manifiesta la visión que tú tienes del reino
de tu Dios y las expectativas y dónde es que está tu corazón. El apóstol Pablo en prisión, en cadenas, en privación de libertad, bajo amenaza de muerto, con frío, con hambre, abandonado por sus amigos y por muchos y en soledad, el apóstol Pablo dobla sus rodillas ante Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dobla sus rodillas no para quejarse. Y dobla sus rodillas no necesariamente para pedir acerca de sus necesidades físicas o materiales, pero dobla sus rodillas lleno de una gran impresión por el plan de Dios para su vida y su lugar en ese plan de Dios delante del Padre. Es como cuando nosotros estamos manejando, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes a veces hemos tenido necesidad de poner la luz larga? ¿Verdad que sí? A veces estamos con la luz cortica, pero hay momentos determinados que le damos a la luz larga y ¿qué hacemos? Iluminamos toda la carretera delante de nosotros y podemos ver muchas cosas. Pues yo me pregunto, pueblo, si nuestras vidas cristianas nos las pasamos todo el tiempo, como diríamos en Cuba, machacando en baja. ¿Ustedes han visto un carro que está machacando en baja? Aquellos que son mecánicos, ¿verdad? Un carro que no puede coger ¿qué? Ganar velocidad, que no puede desarrollarse. O nos las pasamos todas las vidas con la luz ¿qué? Corta. La luz corta. El apóstol Pablo nos está retando en esta carta a ser llenos de la plenitud de Dios. Y tú no vas a poder ser lleno de la plenitud de Dios con una visión solamente centrada en ti, en tu casa, en lo personal y en tus necesidades rutinarias y diarias. Vas a ser lleno de la plenitud de Dios cuando empieces a recibir y a entender de qué clase de plan tú eres parte, de qué es lo que Dios ha estado haciendo, de lo cual tú ahora te has convertido en parte de ese plan. Por eso Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La visión de Pablo no solamente era él solo o la iglesia en Éfesos, la visión de Pablo era toda la iglesia de los santos en Cristo Jesús, las edades pasadas, lo que Dios estaba haciendo ahora, lo que Dios estaba preparando para hacer y lo que Dios ya había hecho con aquellos santos que le habían precedido, que ahora están en el reino de Dios, que ya han llegado y que están gozando de la presencia de Dios. El apóstol Pablo no se puede sentir solo, porque él se siente parte de un gran plan. El apóstol Pablo no se puede sentir inútil, porque él se siente parte de un gran plan que es provechoso y efectivo. El apóstol Pablo no se siente derrotado, porque el apóstol Pablo sabe y conoce la gran obra que Dios ha estado realizando en victoria. Y por eso vemos a un apóstol Pablo doblando rodillas en una exaltación de ese Dios por causa del gran plan de Dios para este mundo y para su iglesia. Me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tu vida salió de la distancia que va de tu casa al trabajo y del trabajo al sofá y del sofá al televisor? Ese es nuestro reino. Vénganos tu reino. Déjame ir al trabajo, déjame regresar a la casa, déjame encontrar el sofá, déjame prender el televisor. No hemos descrito la vida del típico americano hoy. ¿Y dónde está la plenitud de Dios en nuestras vidas? ¿Cuándo vamos a progresar en el llamado de Dios a nuestras vidas? ¿Cuántos este mensaje es para los que están cansados de ese reino? El reino del trabajo, a la casa, al sofá, al televisor.
Si no estás cansado de ese reino, este mensaje no tiene nada que decirte. Y vas a seguir en ese reino. Véngame tu reino. Dame trabajo, dame transporte, dame descanso y dame entretenimiento. Si esa es tu visión de véngame tu reino, pues este mensaje no tiene nada que decirte. Pero si de veras tú como Pablo has comenzado a entender con la visión que hemos estado proclamando del Evangelio de Cristo y de esta iglesia universal global, del plan de Dios para reconciliar cielos y tierra, y de un Cristo que viene pronto a reinar, y de ahora un plan que Dios tiene para con tu vida, que está conectado a los propósitos eternos de Dios, entonces este mensaje es para ti. Es para aquellos que quieren decir: Señor, levanta mi vista. Señor, dame fuerza para poner mis ojos donde tú tienes los tuyos. Dame fuerza, aliento, visión sobrenatural. Oye, como se habla hoy de lo sobrenatural. Pero lo sobrenatural es para el reino que acabamos de hablar. Sobrenatural para el trabajo, sobrenatural para la casa, sobrenatural para las cosas que yo siento que necesito y que quiero. La visión sobrenatural es para que tú puedas conectarte con el plan divino de Dios. Para que vivas una vida sobrenatural de poder que sale por encima, salta de esas rutinas que tenemos que cumplir, que tenemos que hacer, que tenemos que trabajar y proveer, pero para que vivamos vida que va más allá de eso, con propósito, con fuerza, con energía. No simplemente en el decaimiento de cada día, sino que verdaderamente recibamos del Señor esa energía, ese ánimo, ese aliento, esa alegría, ese gozo que Pablo tenía ahí en medio de la prisión. Pablo se veía parte ¿de qué? De un plan grande. Él decía: los que están en el cielo, los que están en la tierra. Él no veía una discontinuidad. Él no se veía solo. ¿Cuántos de nosotros nos vemos solos muchas veces? ¿Cuántos de nosotros pensamos que todo se acabó? Que no hay esperanza. ¿Dónde está Dios? Ay, ¿qué está pasando? Ay, el diablo está suelto en el mundo. Ay, Dios mío, ¿qué es? ¿Por qué? Porque tenemos la visión, ¿qué? Corta. Porque no estamos llenos de la plenitud de Dios. Y Pablo estaba lleno de esa plenitud. Él sabía y conocía el plan de Dios y por esa causa doblaba su rodilla en adoración. Él comprendía la majestad del plan divino y eterno de Dios, del cual era parte. Hermanos, tú sabes que eres parte de este plan grande. Tú sabes que eres parte de los que nos han precedido. Mira cómo lo dice la Biblia. Si mantienes ahí tu marcador en Efesios. Pero vamos ahora a Hebreos. Esta mañana vamos a introducir este tema y continuaremos desarrollando esta idea. Pero quiero que permanezcas aquí en esta idea de este gran plan. Este gran plan cuya visión puede levantarte del reino pequeñito que hablamos hace un minuto. Mira lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, gloria al Señor, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo dice: por tanto nosotros también. ¿Por tanto qué? Ustedes que conocen la Biblia saben que el capítulo de Hebreos 11 es el capítulo donde se describe a aquellos que han vivido por la fe. No es que vivieron del reino del trabajo a la casa, al sofá, al televisor. Para eso no hay que tener fe. Hay que tener fe para poder vivir en esa manera, con un sentido de la eternidad y con un propósito de lo que Dios quiere hacer en mi vida y teniendo un impacto hoy en donde el Señor me ha puesto. No estamos diciendo aquí
que tu vida no tiene importancia. No estamos diciendo aquí que la rutina diaria, la cual todos tenemos, es no importante. Lo que estamos diciendo es que Dios la puede tomar y con la visión eterna de su reino y de los cielos te puede traer una visión que puede traer energía, fuerza, poder, propósito, vitalidad cuando eres lleno de la visión de su plan eterno. El apóstol Pablo ha hablado de todas estas personas que han vivido por fe y dice ahora tenemos estas personas en derredor nuestro. Discúlpame, el escritor de Hebreos, ¿verdad? Algunos creen que es Pablo, pero no vamos a establecer eso categóricamente. El escritor de Hebreos, yo creo que nos explica y nos enseña lo que Pablo está sintiendo en su propio corazón. Yo no estoy solo. Yo no estoy solo aquí en esta prisión porque yo estoy rodeado de una gran nube de testigos. ¿Qué quiere decir la palabra testigos en el original? La palabra testigos en el original es la palabra mártires. Mártires es la palabra en el griego para esta palabra de testigo. El apóstol Pablo dice, yo estoy rodeado de una gran nube de mártires. Cuando el apóstol Pablo ora y dice, delante de quien toman nombre los que están en la tierra y en el cielo, dice, estamos delante de una gran nube de mártires, testigos. ¿Y estas personas de qué dan testimonio? ¿Qué testifican? Ellos testifican acerca de la misma fe que tú y yo hemos testificado. Y ellos han corrido la carrera y ellos han guardado la fe y ellos han llegado a la meta, al propósito de la vida cristiana. Y por lo tanto el escritor de Hebreos y Pablo se siente parte de esa fe, se siente parte de esa familia, se siente parte de ese propósito y sabe cuál es el final y cuál es la meta. Si nosotros empezamos a sentirnos parte precisamente de este gran plan, a poder levantar nuestros ojos. Ustedes se acuerdan como aquel siervo con el profeta Eliseo, que venían los enemigos y él estaba ¿qué? Lleno de ¿qué? De temor y de miedo. Y el profeta le dijo, abre los ojos para que pueda ver. Y cuando abrió los ojos al siervo, ¿qué es lo que vio? A los ejércitos celestiales a su alrededor. Ah, pueblo, que Dios pueda abrir tus ojos hoy. Y que pueda ver la gran nube de testigos. Que pueda ver el gran plan de Dios delante de tus ojos, del cual tú eres parte y del cual tras el diario vivir tuyo estás llegando a esa meta. La pregunta es ¿cómo vas a llegar a ella? La pregunta es ¿cómo vas a vivir? ¿Vas a vivir con la fuerza y el poder del apóstol Pablo? Y de la iglesia y de aquellos que están corriendo con intención, con propósito, porque son parte no solo de mi reino pequeñito, sino del reino eterno de Dios. Yo recuerdo un tiempo en la vida de la iglesia, donde a la iglesia se le enseñaba la vida de los misioneros. Se le enseñaba la vida de personas, de testigos que habían ya pasado y que lo habían dejado todo para seguir a Cristo. Me recuerdo el tiempo donde nos enseñaban acerca de aquellos misioneros que habían ido a África o a la India, que se habían aventurado en lugares remotos, que lo habían abandonado todo, solamente con el propósito de proclamar este reino. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué fuerza y poder lo hicieron? ¿Qué sucedió en sus vidas? Experimentaron privaciones, necesidad, muerte muchos, confesando su fe, viviendo para el reino eterno. Yo recuerdo cuando eso nos inspiraba nuestras vidas. Vivimos un tiempo en el día del cristianismo hoy, donde ¿quién es los que inspiran nuestras vidas? ¿Cómo se llama el show ese de la muchacha esa, Kardashian? ¿Cómo es? Las Kardashian. ¿Será que los Kardashian son los que están inspirando tu vida? Oye, qué bueno es disfrutar un partido del juego de los Heat, ¿verdad? Pero ¿será que James LeBron es la inspiración de tu vida? ¿Será que los artistas de Hollywood y aquellos que vemos hoy en los TV shows de realidad son aquellas personas las cuales queremos emular?
¿Será que nosotros como cristianos hemos perdido de vista de qué se trata el reino de Dios? ¿Será que nos han vendido el enemigo una mentira? Donde nosotros decimos que si tenemos salud y riquezas y poder y las cosas nos van bien, estamos bien espiritualmente. ¿Será que hay algo más? ¿Será que hay un poder más grande? ¿Será que hay un propósito más grande? ¿Será que vivimos en un país hoy donde el cristianismo tiene una milla de largura? Pero cuando ponemos el pie en ese cristianismo, ¿tiene qué? Pulgadas de profundidad. ¿Será que vivimos en estos tiempos donde en realidad no sabemos quiénes son los héroes de la fe y a qué Dios nos está llamando y cómo podemos ser llenos de la plenitud de Dios? Oh, hermanos, yo quiero lo que dice las palabras de este libro. Hermanos, yo quiero ser lleno de la plenitud de Dios. Hermanos, yo quiero tener lo que tenían esta gente. Hermanos, yo no quiero vivir de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, al sofá y al televisor. Hermanos, yo no quiero vivir solamente para ver si mi dinero aumenta o para ver si hago esto o aquello en mi casa. Yo no quiero vivir solamente para eso. Hermanos, yo no quiero vivir solamente para darle una educación a mis hijos y saber que pasaron el college. Hermanos, yo no quiero vivir solamente para proveer para mi familia, hermanos, en el sentido material. Hermanos, yo quiero vivir para Dios y para su reino. Hermanos, yo quiero ser lleno de la plenitud de Dios en mi vida. Yo quiero la vida que tuvieron esos héroes míos. Esos héroes que están allá en el pasado, están hoy, estarán mañana y están ya en el cielo. Esos héroes que nos da Hebreos 11. Si vamos ahí a Hebreos 11, dice un poquitico más arriba, un poquito más arriba del capítulo 12. Hebreos 11 dice, versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. ¿Contando de qué? Del gran plan de Dios. El pastor Daniel me decía ayer en el concilio, pastor, yo no me quería ir de ahí. Yo sé, pastor. No queremos irnos de aquel lugar donde estamos en el gran plan de Dios. De saber que estamos conectados al plan grande y eterno de Dios. No importa lo que esté haciendo, pero que sea parte de ese gran plan de Dios para mi vida. Y que esté contribuyendo y que yo me haga copartícipe de él. Mira lo que dice la palabra aquí. Dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Cuántos quieren eso? Ahora, hay un tipo de cristianismo hoy que quiere esto, pero lo que quieren es esto. Vamos a conquistar reino. Y lo que quieren es su reino. Vamos a alcanzar promesa, mis deseos. Vamos a tapar las bocas de los leones, aquellos que me quieren hacer daño en el trabajo. Vamos a apagar fuegos impetuosos, yo voy a prosperar en el nombre del Señor. Evitaron filo de espada, nadie que me desee mal me va a poder tocar. Sacaron fuerzas de debilidad, yo voy a tener fuerza y creatividad para avanzar en los negocios. Hermano, eso es brujería. Eso es ocultismo. Eso no es cristianismo. Eso es paganismo en el nombre de Jesús y de un Jesús falso. Eso es lo que quiere el cristianismo de hoy. Yo soy el Dios y Dios trabaja para mí. Para darme mi salud
fuerza, belleza, honra. Cosas que son aparentemente buenas, pero si se convierten en el final y el deseo de nuestra vida, hemos errado. ¿Cómo es que el hombre puede hallar plenitud de vida? El hombre no halla plenitud de vida porque prospere materialmente. El hombre no halla plenitud de vida porque tenga salud física. El hombre no halla plenitud de vida porque vive en los Estados Unidos. El hombre no halla plenitud de vida porque se saque la lotería. El hombre no halla plenitud de vida porque las circunstancias estén bien. El hombre halla plenitud de vida cuando camina verdaderamente con Dios. Cuando la voluntad de Dios se hace en su vida. Cuando Él es parte del plan perfecto de Dios. Cuando es llevado por el plan de Dios para que sea hecha su voluntad. Por eso es que en esta lista no para aquí. Mira lo que sigue diciendo la lista. Dice, mas otros. Subraya esa parte. Mas otros fueron atormentados. ¿Cuántos están dispuestos a ser atormentados? No. Yo declaro en el nombre de Jesús. Brujería, oscurantismo cristiano, paganismo, blasfemia en la casa de Dios. Otros fueron atormentados, dice, no aceptando el rescate de este mundo. Aquí está el rescate. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo te lo doy. No aceptando el rescate de este mundo a fin de obtener mejor. No, yo sigo a Cristo. Yo quiero saber su voluntad. Yo quiero verdaderamente caminar en su plan. Yo quiero entregarme al Dios de la eternidad, al Creador, al que me has creado y Él me ha salvado. Yo quiero conocer su voluntad y hacer lo que a Él le agrada. Yo quiero ser parte de su plan para toda la eternidad. Mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Quién quiere sumarse a la lista? ¿Quién quiere ser lleno de la plenitud de Dios? Donde quiera que el Señor nos lleve. Te queremos a ti, Señor, no a este mundo. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos que nuestra fe pueda apropiarse verdaderamente de lo que es el tesoro de nuestras vidas, que es Cristo. Y con Cristo y su evangelio y su vida, estoy dispuesto, Padre, a cualquier cosa que venga ahora. Me viene a la mente mártires allá en Inglaterra. Maylene ha estado leyendo el libro de los mártires, ¿verdad? Hay un libro de John Fox que se llama The Book of Martyrs. El libro de los testigos, no los testigos de Jehová, ¿verdad? Los mal llamados. El libro de los mártires, aquellos que en la historia han confesado, vivido, muerto, pagado el costo, caminando con Jesús hasta el final. Y una historia es la historia de Ridley and Latimer en Inglaterra después del reinado de Eduardo, que había sido un reinado que había avanzado la causa del evangelio bajo hombres como Thomas Cranmer en Inglaterra. Pero después de eso vino María la Sangrienta. En el 1553 reinó por 5 años hasta el 58. Y todos aquellos hombres que habían avanzado la causa del evangelio en Inglaterra, desde Enrique VIII hasta después con Eduardo, hasta aquel reinado de María la Sangrienta. ¿Has oído hablar de ese personaje? Vivimos en tiempos hoy donde no conocemos la historia. La historia que conocemos es la historia de mi casa, al trabajo, al hogar, al sofá, al televisor, al TV show. Esa es la historia que conocemos. Pero si vamos
y le pedimos a Dios que nos levante y abra nuestros ojos, vamos a ver una riqueza que puede llenar tu vida con inspiración y te puede llenar de la plenitud de Dios. Comienza aquí en las palabras de este libro y sale a todo lo que Dios ha estado haciendo en la historia. María la Sangrienta quemó, asesinó a cientos de protestantes y de cristianos en aquella Inglaterra. Me llama la atención dos de ellos, Ridley y Latimer. Cuando están saliendo para ser quemados vivos, Latimer le dice a Ridley, play the man, Ridley. Obra como un hombre, Ridley. Because today we're going to light up a fire that will light the whole continent. Porque hoy vamos a encender un fuego que va a encender el continente completo. Y allí fueron llevados a la hoguera. And they played the man. Y ellos se comportaron varonilmente. Y se esforzaron en el Señor. Porque querían un rescate que no era de este mundo. Y verdaderamente encendieron tremenda llama. Porque aquella reforma que comenzó de una manera quizás oficial con Martín Lutero, pero ya venía por todos los mártires de la historia avanzando el Evangelio de Cristo en contra de este mundo, en contra de Satanás, en contra de las religiones de Satanás, en contra de la oposición encarnizada del enemigo. Ahí avanzan los mártires, los que siguen, los que dan testimonio de la fe, avanzan. ¿Y por qué avanzan? El Señor Jesús dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Uno de los escritores de la historia cristiana decía que la sangre de los mártires era el fertilizante de la iglesia. Caían y se multiplicaban. Crecía el pueblo de Dios en medio de la prueba. ¿Dónde está esa iglesia hoy? Yo creo que está aquí en Miami y en muchos otros lugares. Yo creo que hay un pueblo que Dios está preparando y levantando para el final. Para proclamar un fuego, el cual va a terminar la historia de este mundo con la venida de nuestro Señor. Hermanos, nuestra redención está cerca. Hermanos, no es tiempo para andar dormidos. Hermanos, no es tiempo para andar en el reino y en la trayectoria que hemos descrito. Es tiempo para alzar nuestros ojos y ser llenos de la plenitud de Dios. Por eso dice el escritor de Hebreos, versículo 38, con esto terminamos. Pobres, angustiados, maltratados, versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Ustedes saben ya que esta frase a mí me impresionó mucho cuando me di cuenta que cuando dice aquí de los cuales el mundo no era digno, la palabra digno en el griego es la palabra para santos. En otras palabras, ellos no eran santos del mundo. ¿Qué cosa es un santo? Alguien que ha sido apartado, consagrado para una tarea o en un lugar para algo. El pueblo de Dios no está apartado, dedicado y consagrado a este mundo. No somos dignos, la palabra es santos, hagios. No somos santos de este mundo. ¿Por qué es que soportaron? ¿Por qué sufrieron? ¿Por qué avanzaron? ¿Por qué dieron testimonio? ¿Por qué fueron mártires? ¿Por qué es que nos inspira cuando vemos esta nube de testigos? Porque decimos, yo soy digno de ellos. Yo soy santo como ellos. Yo soy separado para ese plan, para ese reino, para esa vida. Por eso es que sufrieron, crecieron y fueron llenos de la plenitud de Dios. Termina este pasaje de Hebreos diciendo, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Está el pueblo de Dios en los Estados Unidos preparado para esto? Si nos quitan, ¿qué pasa si nos quitan la electricidad? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nos quitan y nos cierran el McDonald's?
¿Qué pasaría? ¿Están nuestros hijos preparados para esto? Hermanos, el enemigo ha hecho un número en esta nación, pero Dios en su misericordia trae prueba, porque Él sabe que en el fuego de la prueba su pueblo se purifica y nos va a preparar para esto. ¿Para qué? Mira lo que dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Qué interesante. El escritor de Hebreo ahora conecta a nosotros ¿con quién? Con ellos. Dice, ellos no van a ser perfeccionados si no es que nosotros estemos también ¿con quién? Con ellos. Hermanos, la visión de pueblo es que los que nos han precedido están esperando. Vamos, corre, estamos esperando. Señor, ¿hasta cuándo? Oh Señor, ¿cuándo vas a vengar la sangre? Oh Señor, ¿cuándo es el cumplimiento de todas las cosas? Eso lo vemos en los cielos, en Apocalipsis, ¿verdad? Porque está toda la iglesia universal esperando el final y el cumplimiento. Te toca a ti y a mí ahora correr nuestro pedazo. Tú y yo ahora estamos escribiendo historia de esta iglesia. Tú y yo ahora tenemos el batón en la mano para que corramos, y lo vamos a hacer siendo llenos de la plenitud, como vamos a seguir viendo cómo lo podemos hacer, pero cuando tengamos esta visión eterna. Yo oraba hace unas semanas con mi hija, terminó con esto. En mi oración simplemente dije, Señor, ayúdanos para si es necesario aún con nuestras vidas terminar la carrera y serte fiel. Y después que dije amén, ella se le quedó grabado aquello. Papá, ¿qué tú quisiste decir con esto de nuestras vidas? Para nosotros es algo muy normal. Quizás saber que hay personas que dan sus vidas por el evangelio hoy. No solo ayer, sino hoy. Que pierden casas, familias, que están hoy en la China, en la India, en Corea del Norte, en Cuba y en muchos otros lugares, pagando un gran costo por el evangelio. Y esa fue la oportunidad divina para explicarle a mi hija de qué se trata el plan de Dios y que nosotros podemos ser llamados a sufrir por el evangelio si es que a Él le place. Y mi hija comenzó a llorar. Y a llorar, saben, a llorar. Y al final se recuperó y terminamos nuestra oración. Ese fue un momento en su vida de crecimiento, de saber a qué Dios nos puede llamar y de qué se trata este mundo. Que no es solamente que le estamos dando a nuestros hijos comida y carro y casa y proveyéndolo, que es el reino eterno de Dios al cual Dios los ha llamado a heredar por la fe, y que Dios nos va a llevar en este caminar y que nos puede llamar también a ser confesores, mártires de esta fe, siendo llenos de la plenitud de Cristo. Ella hoy escuchaba este mensaje y le volvían a salir lágrimas y se llenaba de la fuerza y del poder de Dios. Hermanos, somos invencibles en Cristo Jesús, porque tenemos un reino inconmovible. Yo le puedo decir adiós a mi hija, pero solamente le digo un hasta luego. Ella puede quizás partir, pero solamente me dice a mí un hasta luego. Nosotros sufrimos, lloramos con estas cosas, pero hermanos, levantémonos si es que tenemos fe y esperanza. No se trata de tu hijo y mi hija y mi reino, se trata de su reino. Soltemos nuestras vidas para Él, ensanchemos nuestra visión para Él. Si mañana tu hijo o tu hija te dice, mamá, me quiero ir de misionero al África, ¿qué saldría de tu corazón o de tu vida? Mamá, yo no quiero ser médico, lo que quiero ser es pastor. Hermanos, ¿qué cristianismo estamos viviendo? Y espero que podamos ser no dignos de este mundo, sino dignos del reino
inquebrantable. Oramos. Amantísimo Dios, gracias por tu palabra, que es buena, que nos enseña, Señor, una esperanza tan grande, tan grande. Aunque ahora, si es necesario, tengamos que pasar por diversas pruebas para que nuestra fe se pruebe, siendo probada, así como el oro es probado, sea hallada en una forma genuina, en alabanza, en honra y gloria a nuestro Dios, esperando la salvación de nuestras almas, a quien amáis sin haberle visto. Oh Padre Celestial, hoy te amamos más que ayer y queremos seguir creciendo en ese amor. Queremos doblar rodillas ante ti. Queremos que inspires y levantes nuestros corazones para caminar contigo en el fuego verdadero de tu plan y de tu presencia. Si hay alguien esta mañana, Padre, que todavía no te conoce, yo te ruego que hoy pueda ser el día de salvación, que Él pueda escuchar tu voz hoy que dice: ven a mí, yo morí para salvar a pecadores, yo di mi sangre por tus pecados, yo di mi sangre y mi vida y morí la muerte que tú debías morir y resucité para que todo aquel que cree en mí tenga vida eterna. Corre a Él, pecador, cree en Él, arrepiéntete de tus pecados, entrega tu vida a Él hoy. Y iglesia, cristiano, corre hoy con Él. Que levante tus ojos hoy Él en esta mañana. Dile: Señor, heme aquí, comienza esta obra en mí. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.